El pastor Adrián contó algo públicamente que debería escandalizar a toda la iglesia, en sentido general. Él dijo que mientras estaba predicando en una congregación, observó que había un cojo y un hombre en silla de ruedas en medio del público. Entonces él impuso las manos en la pierna afectada del hombre que padecía de cojera. Inmediatamente el hombre fue sanado de forma milagrosa y saltó de alegría. La gente, al presenciar ese milagro, comenzó a hablar en lenguas. Decían que allí estaba cayendo la gloria de Dios. Muchos danzaban, otros lloraban, caían al suelo. Era algo espectacular lo que estaba sucediendo allí. Pero eso no fue todo. También oró por el paralítico, el hombre que estaba en silla de ruedas, y ese hombre se puso de pie, danzó, saltaba de júbilo y alegría porque había vuelto a caminar. De repente el pastor Adrián hizo silencio y observaba a toda la multitud mientras hablaban en lengua, temblaban, lloraban y gemían, diciendo que estaban sintiendo a Dios. Y él dijo: pero ¿a qué Dios es que ustedes están sintiendo? Porque a ese cojo y a ese paralítico los traje yo. Yo les pedí que fingieran para ver qué tan emocionales eran ustedes. Dios te bendiga. Bienvenidos a este canal donde no suavizamos la verdad, sino que la proclamamos desde la Escritura. La iglesia nunca ha tenido tanta producción, nunca ha tenido tantas luces, nunca ha tenido tantos eventos, pero tampoco nunca ha sido tan frágil emocionalmente. Hoy vivimos en una generación donde muchos creyentes confunden sentir la presencia con vivir en obediencia, confunden lágrimas con arrepentimiento, confunden la euforia con transformación. Y la pregunta no es si sentimos algo en el culto, la pregunta es: ¿estamos cumpliendo el llamado espiritual que Cristo nos hizo? Porque la iglesia no fue llamada a ser un centro de entretenimiento espiritual, fue llamada a ser columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Hoy vamos a confrontar una realidad incómoda. ¿Se ha vuelto la iglesia demasiado emocional y poco espiritual? Porque vivimos en la era de la experiencia. Si el mensaje no me hace llorar, no me gustó. Si la música no me eriza la piel, no estuvo ungida. Si no siento algo fuerte, digo que Dios no se movió. Pero la Escritura nunca colocó la emoción como el centro del discipulado. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 4 versículo 20: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y ese poder no es emocional, es transformador. La emoción es inestable. Hoy estás encendido, mañana estás frío. Pero el llamado espiritual es permanente. Uno de los ejemplos más claros de emocionalidad sin espiritualidad es lo ocurrido en Éxodo capítulo 32. Mientras Moisés estaba en el monte buscando dirección divina de parte de Dios, el pueblo se desesperó. ¿Y qué hicieron? Fabricaron un ídolo, hicieron una fiesta, danzaron, celebraron, había música, había emoción, había celebración, pero no había obediencia. El pueblo quería sentir algo inmediato en lugar de esperar dirección espiritual. Eso es emocionalidad religiosa. Prefieren el estímulo instantáneo antes que el proceso espiritual. Y hoy está pasando lo mismo. Queremos cultos rápidos, milagros inmediatos, palabras que nos motiven, pero no queremos disciplina, ni formación, ni carácter. Cuando Cristo llamó a sus discípulos, no les dijo: síganme y sentirán cosas increíbles y emocionantes. En lugar de eso les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo no es emocionante, es confrontativo. Jesús no buscaba fanáticos emocionales, buscaba hombres transformados. Muchos siguieron a Jesús por los milagros, pero cuando habló de compromiso profundo, se fueron. La emoción atrae a multitudes, a la gente le gusta eso. Pero la verdad filtra a los verdaderos discípulos. Pablo advierte en 1 de Efesios capítulo 4 versículo 14 que no debemos ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina.
La emocionalidad excesiva produce inestabilidad. Un creyente que depende de lo que siente no es estable. Un creyente maduro vive por convicción, no por sensación. El Espíritu Santo no fue dado para producir histeria colectiva, fue dado para producir fruto. El fruto no es emoción momentánea, es carácter. La iglesia fue llamada a discipular, enseñar doctrina sana, formar carácter, impactar a la sociedad, servir al necesitado. La fe sin obras está muerta. No podemos quedarnos en la emoción del domingo y vivir desconectados el lunes. El mundo no necesita más cultos intensos, necesita creyentes íntegros, empresarios cristianos éticos, hombres responsables, mujeres firmes en carácter, jóvenes con convicciones. De todo esto surgen grandes preguntas, pero yo sé que son muy incómodas. ¿Estaremos formando discípulos o consumidores espirituales? ¿Seguidores de un ministerio o personas que llenen eventos? ¿Estamos enseñando doctrina o solo generando una atmósfera emocional? ¿Estamos produciendo carácter o dependencia emocional? La iglesia emocional busca sentirse bien. La iglesia espiritual busca obedecer. La iglesia emocional necesita estímulos constantes. La iglesia espiritual vive por convicción constante. No se trata de eliminar la emoción. Dios no creó con emociones. Pero la emoción no puede ser el fundamento, porque el fundamento es Cristo, la verdad, la obediencia, el carácter. La iglesia de estos tiempos debe dejar la superficialidad de las emociones y asumir su rol espiritual y material aquí en la tierra. Deberíamos pensar menos en el espectáculo y más en la formación, menos sensaciones, más transformación, porque al final no seremos evaluados por cuánto sentimos o cuánto hicimos sentir, sino por cuánto obedecimos. Dios te bendiga, hasta la próxima, te envío un fuerte abrazo.